fuerza de China. Es decir, esto ha sido el fruto de un país subdesarrollado que se desarrolla y que, como España o cualquier otro, tiene su momento álgido y siendo un país de 1.400 de millones de habitantes aún más, o luego va a empezar un declive, porque desde luego ahora los indicadores de crecimiento de China ya van a menos. No, es Y cierto Estados que Unidos cuando... Dale, perdona, que no, te digo estaré es planteando verdad cosas que que igual te... no, es cierto que cuando una tendencia demográfica empieza a invertirse, el revertir eso es prácticamente imposible y hay muchos ejemplos históricos en muchos países. Y Estados Unidos es verdad que nunca ha tenido esos problemas de crecimiento demográfico. De hecho, se prevé que pueda llegar a los casi 500 millones de habitantes a final del siglo XXI. Pero claro, hay que ver también qué tipo de políticas demográficas puede emplear China. Son muy suyos para el tema de la migración. Y la India pues está creciendo también mucho, ha superado ya China en población, pero la estabilidad política que tiene China no la tiene la India. Y luego está el sistema de castas de hindú, que también genera unas desigualdades sociales tremendas. Tú has aludido al tema hispano en Estados Unidos, que ya entrocamos con el tema de la hispanidad, que ya es uno de los temas de moda en Internet desde hace tiempo, y es verdad que eso supone un choque cultural muy tremendo con lo que es la cultura WASP anglosajona de toda la vida, que también implica otra cuestión, y es que Estados Unidos se fundó con unas tensiones raciales tremendas por el tema de la esclavitud, y aunque la esclavitud clásica fue abolida, pues sigue habiendo esas tensiones raciales que parece ser que no se han resuelto realmente. ¿Podría eso en algún momento suponer un problema interno, una explosión interna a Estados Unidos? Por no hablarte bueno, hoy se sabe que el Partido Republicano va a hacer un impeachment contra Biden. ¿Qué pasaría si Trump pudiera ganar las elecciones en Estados Unidos? Es decir, ¿puede haber tensiones internas en Estados Unidos que hacen que el país tenga problemas que no ha sabido controlar o que no ha sabido dirigir inteligentemente? Sí, a ver, el gran mérito histórico de Estados Unidos es que después de haberse desarrollado ha sido capaz de mantener un crecimiento muy constante y ha sido capaz de absorber bastante bien, teniendo en cuenta lo que es normal, sobre todo a la minoría hispana, que es la que alimenta ahora mismo Estados Unidos, si no tendrían tasas demográficas inferiores y tal. Y por eso creo que mientras China puede estancarse y entrar en un lento declive tipo Japón, Estados Unidos mantiene su dinamismo. ¿Pero por qué Estados Unidos mantiene su dinamismo? Porque primero tienen el tema de las ideas de Montesquieu, ¿no? Del juego de equilibrios, del equilibrio de poder, que ha funcionado. No sé, uno nunca sabe cuál es el motivo exacto, pero el caso es que más o menos les ha funcionado. Han tenido unas instituciones que han preservado esos valores fundacionales en buena medida y eso ha permitido un país muy dinámico. Efectivamente, no tanto por las minorías raciales. Por ejemplo, en el libro que voy a publicar en febrero, es que, perdona, pero encaja No, en no, el marco está teórico. bien, haz promoción, no pasa nada. Perdona. No, Pero, no, es por verdad que ejemplo, perdona. una idea era, bueno, los grupos humanos de los países se distribuyen siempre, hay una cúpula, una élite, ¿no? Y luego hay una base, un gran pueblo con un carácter que esa cúpula encauza. Entonces hay dos tipos de problemas, los que afectan a grupos dentro de esa cúpula o dentro de esa base, ¿no? Entonces puede haber problemas entre negros y blancos dentro de la base, puede haber problemas entre judíos y musulmanes, puede haber problemas entre todo eso. Pero el problema rara vez está ahí. El problema siempre está entre esa base y su cúpula, en la conexión, en la legitimidad. Entonces veo más el problema que del tema racial sea una de las cosas que se derive un problema de desconexión entre el pueblo estadounidense y sus instituciones, los valores que han tenido históricamente, bien porque unos se corrompen, bien porque otros cambian hacia otros tipos de opiniones, bien porque hay una desconfianza generalizada. Entonces, todos esos elementos, los problemas de los negros, ¿no?, con los hispanos o con la población blanca, o el paro en determinadas partes del país, o el consumo de fentanilo, todo eso sí se suma sobre todo a la pérdida de legitimidad de ese sistema, creo que puede ser grave. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, el asalto al Capitolio, todo este tema, es peligroso y, por tanto, podría indicar una pérdida de legitimidad del sistema a ojos de muchos ciudadanos. Y creo que el principal problema de Estados Unidos no va a ser una amenaza externa, sino va a ser sus propias dinámicas. Y si logran evitar que eso sea autodestructivo, creo que seguirán siendo la primera potencia mundial, pero si no logran generar esa legitimidad, esa confianza en su cúpula, en su gobierno,
pues ahí pueden venir todos los problemas, porque al final si una parte de la población no reconoce al que manda, tiene derecho a rebelarse, eso genera problemas, genera pues lo que es tener, pues en España lo sabemos bien, cuando una parte de la cúpula, como es la Generalitat de Cataluña, o con una parte de la base en ese territorio, que es los separatistas, ¿no?, de esa comunidad autónoma, deciden desconectarse, no considerar legítimo el sistema y tal, el Estado puede sobrevivir a eso, sí, pero ¿en qué Estado sobrevive? Y esa es la cuestión, ¿cuántos esfuerzos le tengo que dedicar a eso que no van a política exterior, a mis rivales internacionales? Y ese es el problema que yo creo que puede tener Estados Unidos. ¿Lo tendrá realmente? Porque Estados Unidos siempre es un país que ha tenido unas manifestaciones muy vehementes de sus problemas muchas veces. Pues eso, anda que no hubo tiroteos, muertes y protestas a lo largo de los años 60 y 70, el movimiento negro y todo eso. Entonces, bueno, pues yo te dejo ahí todo esto y ya tú piensa lo que quieras. Entonces ya entramos en sociología. Hombre, me acuerdo, yo no sé, tú eres más joven que yo, pero los disturbios raciales por el tema de Rodney King, la paliza que le dieron en el 91, pero bueno, hay que recordar que Estados Unidos tuvo ya una guerra de secesión. O sea, un montón de estados se separaron, no reconocieron la legitimidad de Washington, formaron una confederación donde además la esclavitud se mantuvo y querían tener una relación comercial mucho más abierta con Londres que la que tenía el norte. Y eso conllevó una guerra de casi 4 o 5 años, donde además después de la victoria el presidente que ganó la guerra fue asesinado. Entonces, eso no digo que se vaya a repetir, porque no sabemos, pero sí es verdad que esas deslegitimaciones que tú dices por parte de la población respecto del poder nunca se pueden descartar en ningún tipo de situación y ningún país está exento de ello. También se dice que el Reino Unido ha sido un país muy estable durante todo el tiempo y en el siglo XVII tuvieron guerras civiles, guerras religiosas, una revolución, un momento republicano con Cromwell donde hubo unas matanzas tremendas y no las hubo antes. Entonces, la historia de los países siempre es muy compleja y muy complicada. Pero bueno, para no enrollarnos, si quieres, vamos a otro punto que te lo he preguntado antes del directo. Nagorno-Karabaj. Vamos al Cáucaso y vamos a lo que puede pasar entre Azerbaiyán y Armenia, que es un conflicto enquistado desde hace tiempo. ¿Cómo lo ves? Pues muy mal para Armenia. Los armenios, si apuestas a que van a perder, ganas casi siempre, desgraciadamente, ¿no? Entonces yo creo que... Y ahora estamos en un momento crítico. Si Aliyev no ataca ahora, en este año, el siguiente, pues quizás se estabilice la situación, ¿no? Pero el momento para atacar es ahora, y ya no solo por el Nagorno-Karabaj, sino por conectar una parte de Armenia con el Nakhchivan y tomar todo ese corredor, no me acuerdo cuál es su nombre, de Armenia, y amputarle otro trozo más de territorio. Sí. Si se atreven va a ser ahora, no hay un momento mejor con Rusia cabreada con Armenia, Armenia acercándose a Estados Unidos, es que lo tienen a huevo los azeríes, en cierto sentido, comprando la expresión. Vamos a Kosovo, que parece un tema, pues... De ese debo admitir que no tengo mucho conocimiento de ya, los pero Balcanes. Como este año hubo un enfrentamiento con policías y militares entre población étnicamente serbia en Kosovo y otra población, te pregunto por ello, porque quiero decir, ¿eso está resuelto? Es decir, ¿los Balcanes es un sitio ya estable o realmente siempre va a ser el hervidero que siempre fue? Ahí la verdad que no te puedo decir nada porque de verdad que es que lo conozco muy poco. Parece cerrado del todo, parece obvio que no está, ¿no? Pero ya no lo conozco, no te puedo decir. Bueno, pues si quieres pasamos me quedan 4 puntos. Te pregunto por el Sahel. Nigeria, Chad, Níger, Malí, Burkina Faso, todo lo que está pasando ahora mismo en todo este territorio, que parece ser que es un ámbito donde también Estados Unidos, Rusia y China intervienen. ¿Qué pasa en el Sahel? ¿Es un punto caliente del mundo ahora mismo? Sí, y además es el que más nos debe interesar en estos momentos. Es decir, ahí se juega nuestra seguridad, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, siempre lo digo, pero es verdad, siempre vigila, pues eso, Senegal, Mauritania, Marruecos, Argelia, por supuesto, Mali y otro que creo que se me está olvidando ahora mismo. O no, eran esos. Sí, creo que eran esos. Pero bueno, si me estoy dejando alguno, pues mira, obviamente en cuanto a flujos migratorios y sobre todo también seguridad, porque al final si los yihadistas, el Estado Islámico, logra montar un Estado allí, pues aumenta el número de atentados aquí, como sucedió cuando apareció el Estado Islámico en Oriente Próximo, y eso afecta a un sector estratégico para nosotros, que es el turismo. Entonces, hay que estar muy atento a lo que sucede ahí y no nos debe extrañar que cualquier día de estos
digamos, nuevos despliegues militares de España y otros países, por supuesto, en la región. Así que es una zona muy caliente y que va a seguir muy caliente durante las próximas décadas porque tiene una explosión demográfica y de todo tipo. O sea que, desde luego. Hmm. Otro punto que a mí me parece importante y del que se habla muy poco, no entiendo por qué, en medios de comunicación, es el Congo, la República Democrática del Congo, que está justo debajo del Sahel, debajo de la República Centroafricana, que no es Sahel, pero el Chad sí. La cuestión es, ¿por qué se habla tan poco del Congo y por qué un país con tanta población y tan enorme, que es el segundo más grande de África después de Argelia, ¿por qué es un punto caliente y tan desconocido para la gente, a tu juicio? Porque es África. Porque es África, pobrecillos. Está mal decirlo, pero a la gente no le importa África. Y puedo demostrarlo. Al final, pues en las visualizaciones, todo eso, cuando hablas de Níger o de Mali o de tal, no tiene nada que ver de cuando hablas de China, de Estados Unidos, de México, de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, en general interesa menos. Es un no país en muchos sentidos, ¿no? Porque ni hay un Estado fuerte ni nada. Tienes a Ruanda, ¿no?, intentando apoderarse de determinadas riquezas. Tienes a muchos países, Francia, Rusia, interviniendo por su interés en determinadas materias primas y por una cuestión de prestigio político, ¿por qué no? Entonces, bueno, el Congo tendrá ese país, ese papel, perdón, de encrucijada, creo yo, entre el África Oriental y África Occidental. Está ahí en el centro de Claro, en África medio. Sí. y eso es, en esencia. No, es una pena que a veces no nos importa África, la tenemos al lado. Luego te voy a preguntar por un país vecino. El Ártico. Hay gente que no piense que no piensa que el Ártico pueda ser motivo para un conflicto bélico, pero es verdad que hay unas rutas comerciales y unos lugares estratégicos muy importantes para países como Rusia, como Estados Unidos, como Canadá, como Dinamarca, por Groenlandia, que Donald Trump quiso comprarla hace tiempo, como Noruega, por el tema del petróleo, como Islandia, que es un país pequeñito pero tiene sus intereses, o el Reino Unido, etcétera. ¿Tú crees que el Ártico es un punto bélico a tener en cuenta o no lo es tanto? Sí, es decir, tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta y tiene su importancia, y ya no solo por el tema de las rutas navales, sino porque el Polo Norte, bueno, encima del Polo Norte, constituye un cuello de botella natural para las órbitas de los satélites. Ahí se acumulan muchos, entonces poder tener misiles antisatélite ahí es una ventaja importante, ¿no? Entonces el Ártico además es una de esas zonas inexploradas de la Tierra donde puede haber grandes riquezas. Y luego está el tema de las rutas comerciales que, a ver, por ejemplo, Rusia lo promociona mucho porque es obvio, si se abren esas rutas como Dios manda, si se me permite la expresión, pues producirán, dan muchas ventajas a Rusia, lógicamente, comerciales. Claro. Pero bueno, son rutas muy limitadas y las proyecciones lo que apuntan es que puede ser que aumente algo y probablemente aumentará algo el tráfico comercial por toda esa zona, pero las rutas más utilizadas van a seguir siendo las que pasan al final por África, ¿no? Pues a través del canal de Suez, en menor medida por el de Buena Esperanza, sí, bueno, el estrecho de Buena Esperanza, no, el Cabo de Buena Esperanza, eso, El Cabo de Cabo de Buena la Esperanza. Esperanza. Sí. Y bueno, te tengo que preguntar. España y Marruecos. ¿Va a haber guerra? Esperemos que no. Yo creo que si pensamos en guerra como algo, un conflicto convencional, es muy improbable. Pero si no hacemos los deberes, sí que creo que es perfectamente posible que tengamos un conflicto, no porque Marruecos quiera una guerra, sino porque, bueno, ellos van a querer apoderarse en algún momento de Ceuta y Melilla. Hay una probabilidad muy razonable, fruto de la ideología que impera en su élite y, en cierto sentido, en su país. Entonces, si no se ponen los medios, no se mandan los mensajes adecuados, pensarán que pueden hacerlo, y aunque luego fracasen en su intento, pues ya nos pondrán contra las cuerdas, ya habrá que tomar decisiones muy gordas, se romperán muchas cosas y todo pasa por la disuasión. O nos tomamos en serio este tema, nos tomamos en serio lo que es el Gran Marruecos, la ideología que, como digo, tienen, y no solo tienen, sino que operativizan los marroquíes, como hicieron con el Sáhara Occidental, pues entonces
algún día yo creo que es probable que tengamos un susto porque los marroquíes percibirán que no tenemos voluntad de defender y quizás acierten o quizás no esas ciudades. Así que no sé si una guerra como tal, pero un conflicto que se agrave mucho fruto de nuestra propia indulgencia y la poca atención y a veces la falta de carácter de este país, pues sí, desde luego es una posibilidad. ¿Tú crees que la OTAN apoyaría a España con el tema de Ceuta y Melilla o por cuestiones burocráticas o simplemente desinterés no? Lo que creo que pasaría en principio es que Estados Unidos, a Estados Unidos creo que lo que le interesa en principio es el statu quo. Es decir, que esto se quede tal y como está. El problema es que si el día que Marruecos se lance, se lanzará viendo un panorama internacional a su favor. Es verdad que igual no se da tal panorama nunca, o igual sí. Y eso puede limitar la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN. Si los marroquíes deciden bombardear algo en la península o en Canarias, no me cabe ninguna duda de que tendrán a Estados Unidos y a la OTAN directamente encima. Y ahí se acabó la partida. Pero como no creo que sean tan tontos, y sabiendo que Ceuta y Melilla están fuera de la OTAN, lo que van a intentar siempre es algo que no permita activar directamente el Tratado del Atlántico Norte. Pero es verdad que aunque no afectara directamente a territorio nacional, España tiene derecho a convocar de urgencia ante una agresión a su territorio nacional al Consejo Atlántico, que como mínimo se tendría que pronunciar. Y además siempre tenemos una herramienta que es fundamental, que son las bases. Es decir, si Estados Unidos no cumple, las bases corren peligro. Por tanto, tendrían que poner ellos todo esto en una balanza y ver qué les conviene. Entonces, creo que va a ser una cosa contingente. Creo que Estados Unidos se va a posicionar a favor del agredido, en principio de España, pero la cuestión no es esa. La cuestión es cuánto se va a posicionar. La cuestión es si va a ser algo declarativo, solo diplomático, o si están dispuestos a imponer sanciones fuertes. Esa es la duda y eso es con lo que jugarían lógicamente los marroquíes y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Bueno, y Por también que ejemplo, pedir, perdona dime, que te dime. corte, y también que pediría Estados Unidos a cambio a España, ¿no? Depende mucho de la situación, ¿no? Es que depende completamente de cómo juega las cartas cada uno. Si España está amenazando seriamente con retirar las bases, si no hay una intercesión clara de Estados Unidos, y luego ya lo que puedan pedir ellos, quién sabe, ¿no? Pues eso es un cambio de cromos. No sé, cuando Zapatero quiso congraciarse con Obama, desplegamos las tropas en el Líbano, ¿no? En los cascos azules. Bueno, pueden hacerse muchas cosas, pero lo importante es que se preserve la unidad, ¿no? Y se nos apoye en un asunto que se considera fundamental para el país, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos sí se puso de nuestra parte de una manera muy clara con todo el asunto del proceso. Y con el tema de Marruecos, pues habrá que ver, va a depender de las circunstancias del momento, en muchos sentidos. Obviamente el agresor ahí lleva las de perder, pero la cuestión es qué posición le van a plantear a ese agresor. Hombre, en el tema del procés que has mencionado, también se dio la circunstancia de que ningún Estado reconoció a Cataluña. Y yo creo que también eso tiene que ver con que muchos estados tienen problemas separatistas, en mayor o menor grado, en su territorio, y ese reconocimiento podría abrir una caja de Pandora que a nivel Sí, internacional es sumamente peligrosa y peliaguda, creo yo. estamos de acuerdo, pero bueno, en general ellos también podrían haber hecho declaraciones o cosas y no lo dejaron estar y ya está. O sea, que en general no dieron problemas. Si lees, por ejemplo, lo que